Saludos queridos patitos, tenemos el orgullo de tener aquí dos personas conocedoras del asunto de Venezuela en estos momentos tan relevantes, aunque no imprevisibles, referido a la inhabilitación de María Corina Machado para la candidatura a la presidencia en estas elecciones presuntamente presidenciales, presuntamente democráticas de 2024. Estefanía Meléndez y Nacho Montes de Oca, americanos, conocedores, amigos, agradecido estoy de que estéis por aquí. Bueno, un gusto estar de nuevo en este espacio, gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer estar por acá y aportar lo que se pueda. Venezuela, evidentemente no podemos olvidar el hecho de que hay muchos venezolanos fuera. Por lo tanto, ya solamente con ese hecho, las elecciones no son normales. Pero más allá de ese hecho, evidentemente, 20 años desde el momento en el que se supone la Fundación Carter dio la pátina de este es un sistema democrático, lo cual algunos extienden diciendo que eso vale para siempre. En un régimen que dura 25 años y que ha tenido la pátina de sobrevivir con el frontispicio de poner encima de todo la supervivencia del régimen y todo lo demás es sacrificable, pues evidentemente esa dualidad del enemigo externo y el enemigo interno, el enemigo interno sería María Corina, la oposición democrática, y el enemigo externo se lo han encontrado en la Guyana, lo cual evidentemente es un esquema, una fruta en forma de coral para tratar de mantener el régimen más allá de 2024, pero evidentemente seguro que la gente no está para escucharme a mí, sino para escucharos a vosotros que tenéis mayor profundidad de estos asuntos, la cercanía a los votantes, que al final, de una manera u otra, deberían de estar interpelados. Sí, Estefanía, yo te cedo la palabra eh, para que empieces vos. Vale, muchas gracias. Bueno, Juan Carlos, una vez más, gracias que siempre tienes gran interés de discutir el tema de Venezuela, que bueno, es mi país y mantenerlo en discusión constante, que bueno, siempre pasan muchas cosas en este momento, como bien sabemos, bueno, ya el régimen de Nicolás Maduro, pues sacó digamos, al público la inhabilitación de María Corina. Todo esto en el marco de lo que habían sido los acuerdos que se firmaron en Barbados. Bueno, ellos tenían, la verdad es que un plazo que vinieron violando desde que lo firmaron. Primero tenían que liberar presos políticos hasta el 30 de noviembre. Bueno, Estados Unidos estuvo participando en esta firma. Quitaron las sanciones, las suavizaron. Creo que, bueno, en ese sentido se le dieron demasiadas concesiones al régimen sin que ellos realmente dieran algo, digamos, medular a cambio. Por lo tanto, yo creo que era más que evidente, ¿no? Hacia dónde iba a apuntar la situación que tenemos hoy en día. O sea, ellos empezaron violando esos mismos acuerdos desde el primer plazo, como decía, que se dio hasta el 30 de noviembre de liberar a los presos políticos. Realmente, bueno, ellos liberaron los presos injustamente, los americanos que estaban injustamente detenidos en Venezuela, y bueno, algunos presos venezolanos que estaban, pero una cantidad bueno, no nada que ver con lo que se había acordado. Sin embargo, bueno, ellos se les retiró las sanciones, se les dieron licencias, empezaron a operar inmediatamente y además liberaron a Alex Saab, que efectivamente no era un preso político, era un criminal, sigue siendo un criminal que era, bueno, uno de los grandes trofeos, digamos, del régimen de Maduro. Y después de ello, bueno, obviamente esperábamos lo que vino. Uh, Obviamente el régimen trata de exponerlo como, bueno, este es un país democrático que tiene un sistema judicial independiente y eso es una decisión del Corte Suprema de Justicia. Yo no tengo nada que ver ahí. Pero todos sabemos perfectamente
que la justicia en Venezuela, bueno, mal llamada justicia, todo lo contrario, es un brazo opresor de la dictadura que inventa sentencias o lo que sea necesario para, obviamente, cumplir con los deseos de ellos. Entonces, bueno, vimos el show que se estaba esperando, quitaron las inhabilitaciones a algunas personas que obviamente no representan el deseo de los venezolanos de participar y que no son líderes para esta elección presidencial. Y claro, obviamente confirmaron que María Corina está inhabilitada. Que realmente a María Corina pues la habilita el pueblo de Venezuela, ganadora contundente de las primarias que se celebraron en octubre, y eso es lo que importa. Yo creo que el régimen está muy asustado después, sobre todo de las primarias, de ver la capacidad de movilización. Yo creo que eso no debe quedar en duda. María Corina siempre ha sido un rival muy peligroso incluso para Chávez en los tiempos de Chávez, y ahora por supuesto, y hoy más que nunca incluso fue capaz de unir a la oposición en pleno, a todos los partidos políticos. Entonces, bueno, sabemos que esto no iba a ser fácil, Juan Carlos, creo que esto se esperaba y suponemos que el pueblo de Venezuela también entiende que esto sin dar la batalla no vamos a salir del paso. Ya, bueno, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ya ha dado comunicaciones muy contundentes, incluso han eliminado ya una licencia que le habían dado a Minerven en el sector del oro en Venezuela, ya se la revocaron y le dieron un plazo hasta abril para mostrar resultados. Bueno, yo creo que en abril pues, simplemente volverán las sanciones, no veo un régimen dando un brazo a torcer. Incluso ya Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, ya respondió incluso utilizando, como ellos usan a los venezolanos, a los migrantes como armas, ¿no? Como llaman este término en inglés, weaponization, ¿no? Diciendo que van a cancelar los vuelos de retornos de migrantes de Estados Unidos, digamos, como en represalia a la decisión de Estados Unidos de revocar la licencia y ponerles un ultimátum. Entonces, bueno, yo creo que es importante resaltar, Juan Carlos, que una vez más, o sea, es ingenuo pensar en que Venezuela se cumple el Estado de Derecho. Eso no existe en Venezuela, no existe en la separación de poderes, incluso el Consejo Nacional Electoral no se ha pronunciado ni tendrá nada que pronunciarse al respecto. Así que ya conocemos este guión. Yo creo que poniéndolo también en el contexto internacional y geopolítico, bueno, Maduro va muy cómodo a hacer esto, no tiene ninguna presión, tiene más bien un contexto geopolítico que le favorece y creo que no tiene muchas cosas en su contra que realmente le hagan presión. Pero eso también depende, ¿no?, de cuáles serán las decisiones que se tomen y de la forma como la oposición venezolana se coordine y tomen las acciones necesarias para cambiar el rumbo de esto. Coincido en todo. Creo que hay algo que desfavorece al pueblo venezolano, que es la coyuntura en Medio Oriente. En algún punto este faltante, en realidad no hay faltante de petróleo en el mundo. Sabemos que Venezuela tiene las mayores reservas del planeta, pero que estaba exportando 800.000 barriles anuales. Venía de exportar 600.000 diarios, 600.000 barriles diarios. Pasó 800.000 cuando se levantaron las sanciones. Entonces Estados Unidos necesita que Venezuela siga siendo una fuente alternativa, mientras en el Medio Oriente tanto los hutíes como sus jefes iraníes están jugando no solamente con el paso de los petroleros por el Mar Rojo, sino también están presionando junto con Rusia para bajar la producción y por lo tanto aumentar el precio, lo cual implicaría un aumento de los precios porque
los combustibles son un impulsor de los precios en general, y eso llevaría a una mayor inflación mundial y a una mayor recesión en la zona europea, entre otros fenómenos a mencionar. Entonces, esta coyuntura le conviene a Maduro. Pero también hay que ser sinceros en cuanto a la capacidad que tiene Estados Unidos, más allá de que es toda una candidez absoluta, era un resultado cantado que no iba a cumplir con los pactos de Barbados. En primer lugar, porque los socios, ¿quién iba a presionar? Colombia, México, iban a presionar al régimen aliado chavista. Barbados no puede presionar a nadie, no es un país con peso. Es un simple anfitrión. ¿Y cuáles son las otras herramientas que tenía? El oro. Y esto es interesante, porque a veces hay que bajar a las cifras para tratar de entender por qué funciona la política, cómo funciona. En el mercado legal, las exportaciones anuales de Venezuela apenas alcanzan los 104 millones de dólares y se considera que es la octava parte de todo lo que exporta, porque la mayor parte se hace ilegalmente. Es decir, se procesa en países como Arabia Saudita o Turquía, y después entra en el sistema financiero donde es blanqueado y vuelve como dinero negro. Entonces, estas sanciones, esta presanción que le para reponerle a la empresa estatal de oro, y es una medida política, pero no le afecta al ingreso. Lo que sí le afecta son otras dos cuestiones. Por ejemplo, le afectaría si realmente Estados Unidos fuera sobre el narcotráfico y sobre los resultados del cártel de los soles. Estamos hablando de casi 2.500 millones asegurados que tienen de ingreso bruto, o sea, de ganancia, tanto los oficiales civiles como los militares del régimen de Maduro. También hay que tener en cuenta, hay otra cuestión que está pasando y que está vinculada, a veces no entendemos cómo se conectan, pero se conectan. La crisis que está pasando Estados Unidos con el estado de Texas tiene que ver con la crisis venezolana, porque ya son 8 millones de venezolanos que han dejado el país. Y uno dice, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, porque justamente las remesas que están enviando los venezolanos hoy son una tabla de salvación, como lo fue para Cuba. Ese ingreso en dólares que está teniendo Venezuela de parte de los exiliados también es una tabla de salvación. El tema es que cómo hace Estados Unidos para atacar por tantos frentes, que necesitaría para eso volcar una capacidad que hoy tiene concentrada en Ucrania y en Medio Oriente. Cuando Maduro planteó la hipótesis de un conflicto en Esequibo, no necesariamente su amenaza estaba vinculada a iniciar una guerra abierta, sino que estaba justamente diciéndole a Estados Unidos, vas a tener que destinar muchísimos recursos para pelear los multifrentes que te voy a presentar, no solamente en el campo militar, vas a tener que salir a defender la soberanía de Guyana, sino que además vas a tener que hacerle frente a la cuestión de las drogas, a la cuestión del blanqueo, a la cuestión del oro, a la cuestión del petróleo, a la cuestión migratoria. Todo este paquete es algo que Maduro puso sobre la mesa, y yo siempre digo que cuando uno ve a una persona tan excesivamente mala, no hay que quedarse con la definición de que es una persona perversa, porque justamente uno de los grupos más inteligentes de personas son los perversos. Entonces hay que entender que el desafío que le plantea Maduro es muy inteligente y es muy difícil. No se soluciona solamente con sanciones, porque vuelvo a decir, ¿qué le van a bajar? ¿Una producción que necesita? Estados Unidos ya utilizó su reserva estratégica, ya tiene al máximo su producción de petróleo. ¿Va a ir contra el petróleo venezolano que necesita? Es ahí es donde tenemos que salirnos del blanco-negro y tratar de ver cuáles son los matices que facilitan que ahora Maduro se atreva, y con esto cierro, creo yo que es la siguiente movida, porque estoy leyendo que el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Superior Electoral, acelere los tiempos, a través del Tribunal Superior de Justicia, acelere los tiempos para llamar a elecciones, e inclusive existe una posibilidad mínima, pero existe, que llame a las elecciones antes de abril, antes de que se venza el pacto, el ultimátum de Estados Unidos. En ese caso, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Va a decir, te voy a sancionar por no organizar elecciones limpias que ya hiciste. Entonces ahí es donde Venezuela tiene toda su atención puesta en pelear en esta pelea. Y está peleando con Estados Unidos, que tiene su atención dispersa en varios frentes.
que se están complicando, y si se complican no es porque sí, sino porque del otro lado Venezuela no está sola, se le está planteando el juego de aumentar la cantidad de conflictos para dispersar el esfuerzo y para agudizar las contradicciones internas que tienen los países a los cuales se enfrentan. Zaluzny, el general ucraniano, no entendía cómo era posible que después de tantos miles y miles y miles de muertos rusos, cualquier gobierno habría parado la invasión y habría prácticamente caído. Pero revelaba un asunto importante, y es entender que cada país es distinto y cada dimensión práctica tiene su explicación en un enfoque propio. Cuando Maduro hace las elecciones de hace prácticamente 11 años, cuando muere Chávez, precisamente el 14 de abril. Al citar de abril no sería una novedad, ya ha habido unas elecciones presidenciales en abril. Fue después patético ir a una casa cerca del lugar de nacimiento de Chávez, echándoles la culpa, haciéndoles llorar en público, porque aquellas elecciones pudieron estar a punto de quitar a Maduro del medio. Y eso, evidentemente, como a Putin en las elecciones de 2012, después de las primaveras árabes, seguro que lo tienen dentro de sí y tratan de hacer lo máximo para tratar de retener el poder. Un poder que resultaría curioso en cualquier país donde la economía se ha ido por el ducto, como dicen allí, la destrucción de la economía productiva, todas aquellas fábricas que habría en Aló Presidente el domingo por la tarde, con bombo y a platillo, pero luego aquella fábrica de máquina cerraba, la mantequilla no llegaba, y esto evidentemente dependía del petróleo, que resulta curioso porque 25 años después hay índices peores de los que hicieron a la gente votar por Chávez en 1998. El chavismo ha logrado eso, una economía que debería de ser importante, debería ser relevante, porque la vida de los venezolanos es pobrísima hasta el punto de que los profesionales se fueron. Ahí está el ejemplo de PDVSA, que seguro que se puede comentar un poquito, porque evidentemente con Chávez tenía 3,5 millones de barriles. Bajar a 800.000 y con suerte, eso es una barbaridad para un país que está viendo cómo el vecino de al lado puede superarle en muy poco tiempo en exportación de barriles de crudo, lo cual ciertamente es alucinante que Guyana pueda lograr eso. Y por lo tanto, ahí hay un matiz interesante, porque parece que el pueblo de Venezuela o ha emigrado con los pies o se ha acostumbrado, lo cual es muy, muy triste, aparentemente, digo aparentemente, a las apariencias. Lo que es realmente, evidentemente lo podéis comentar mejor. Lo mismo que evidentemente podemos citar a la Fiscalía, que emitía un dictamen para inhabilitar a María Corina Machado, y el tribunal cogió directamente el dictamen y dijo: no tengo que cambiar nada. Evidentemente en una democracia eso nunca pasa, con lo cual la lógica hay que aplicarla en el marco de una dictadura como es Venezuela. Es que no, la lógica de los países varía mucho. Es como a veces la gente le cuesta hacer ese clic. Nosotros le damos un valor a la vida, y por ahí un palestino o un musulmán cree que nació para ser mártir, entonces el valor de la vida es opuesto al nuestro. También a veces en Europa cuesta entender cómo se nos domina a los pueblos. Recién yo tiré la cifra de migraciones, me quedé incompleto, y con esto te voy a explicar, voy a dar la respuesta. En el 2023 entraron a Venezuela 700 millones de dólares, 700 millones de dólares en concepto de remesas. Alentar el vaciamiento de Venezuela para que se vayan a Estados Unidos implica aumentar ese ingreso. Y vos me decís, ¿qué tendrá que ver? Tiene todo que ver, porque si vos sabés que el salario de un oficial de la Guardia Bolivariana hoy está en 14,76 dólares, a ver si nos entendemos, menos que una pizza en Estados Unidos. Es decir, con esos 14,76 dólares por mes, vos compras la lealtad, no solamente de uno, te alcanza para pagar, recién hice el cálculo,
con 14 dólares por mes, las remesas que ingresan alcanzan para pagar a 3.900.000 personas todos los meses. ¿Entendés? Se compra a partir de crear las condiciones de pobreza, y eso también te explica cómo es posible que, y lo hablo también de Argentina, cómo es posible que permitan que los sumerjan en la pobreza. No, es que nosotros no lo permitimos, no estamos pudiendo evitarlo. Y en la medida que nos sumergen en la pobreza, cada dólar cuenta. Y como cada dólar cuenta, vos con 100 dólares, cuanto más pobres sos, vos compras 10 pobres. Pero en un país que funciona, con esos 100 dólares no compras ni una pizza. ¿Entendés? Eso es lo que explica por qué el régimen de Maduro se sostiene, porque tiene el dinero que se maximiza en el uso a través del valor mayor que tiene dentro para comprar voluntades, y el resto, cuando compró las voluntades de un aparato represivo, lo compra con el miedo, hasta que a un punto estalla. Pero bueno, da la impresión que Venezuela quiere estallar hace mucho tiempo, pero hay que tener en cuenta que ya tuvo miles de muertos, que el helicoide se los tortura a diario, y es solamente uno de los 1.167 centros que encontró la Comisión Bachelet. Es decir, si no es por el dinero, si no es por la persuasión, es por la fuerza, como dice el escudo de Chile, o por la persuasión o por la fuerza, pero en el medio, antes, hay una degradación del estilo de vida para poder comprar lo que se pueda comprar, y para que eso que se compra castigue a lo que no se vende. Sí, estoy de acuerdo, Nacho, con lo que dices. Yo creo que, empezando con tu comentario, Juan Carlos, que citabas a Zaluzhny, y yo creo que poniéndolo en contexto, ¿no? Sobre todo resaltando la relación que tiene Maduro con Rusia, ¿no? Ellos son aliados, son uno de los principales aliados. Entonces tú te das cuenta que, como bien decía Nacho, ¿no? Los valores o la forma de cómo se aprecia la vida de los ciudadanos pues cambia de país en país, así como para Rusia sus ciudadanos que manda la guerra son simplemente números. O sea, a ellos no les importa la vida de esas personas como de repente le puede importar a los ucranianos. Y a Maduro es exactamente lo mismo. A él no le importó que el pueblo venezolano estuviera comiendo de la basura, literalmente de la basura, como bien saben, en los peores años de la crisis, donde ni siquiera habían sanciones, no estaban las sanciones. Y te das cuenta que, claro, el tema de las remesas es algo, es parte, ¿no?, de todo ese sistema. Es que en Venezuela todo es una economía ilegal, es ilícito, es a la sombra. O sea, las remesas es una parte nada más de todo ese aparato de economía oscura. Incluso yo lo explicaba muchas veces, que para Maduro incluso el tema de las sanciones es un ganar de alguna manera, porque ellos ya se han establecido ese sistema corrupto de economía ilícita, tanto, ya están tan metidos en eso, que así incluso funcionaban. Entonces, el hecho de no tener sanciones y tener que incluso estar auditados o acatarse a ciertos procesos legales, que es lo que implica, digamos, hacer negocios de forma legal con otros países, tampoco es que les convenga tanto, porque ya todo en Venezuela es ilícito. O sea, en Venezuela se usa el dólar. Esa es la moneda que está en la calle. ¿Cómo? O sea, y ya nada más con eso tú dices, ¿cómo? Si eso es ilegal en sí mismo. O sea, ellos están usando una moneda que es incluso ilegal, y esa es la moneda que se utiliza en toda Venezuela. Allá no se utilizan los bolívares, todo en dólares. Y tú incluso ves los videos, hay muchos influencers, ¿no?, que muestran las burbujas, se muestran esas burbujas que hay dentro de Venezuela, cómo puedes tener tanto contraste en Caracas o en otros lugares donde ves lujo total, donde ves que incluso, o en zonas populares, todo, absolutamente todo es en dólar. ¿Y cómo ocurre eso? Sí, mucho de eso viene de la estimulación de esas remesas que reciben, que mantienen a los venezolanos que están afuera en un ciclo del cual no pueden salir.
es una forma, yo creo, de verlo, que es como tener a un país sumido completamente como rehenes. Es usar a todo un país como rehenes, así como los que están en el helicoide, que son, por supuesto, los que peor suerte sufren, pero ese venezolano que está en Estados Unidos, incluso muchos de ellos ilegales, o los que están alrededor de Latinoamérica, que se han ido caminando y que incluso muchos están en una situación irregular, que trabajan, 20 horas al día para mandar esa remesa a Venezuela, no pueden, en muchos casos, incluso salir adelante porque están atados a eso, no tienen forma de salir de esa ancla, y ellos le están haciendo una parte del trabajo a Maduro, que él pues se lava las manos. La diáspora, la crisis migratoria le hace el trabajo que él debería hacer, generando empleo, generando condiciones económicas, y al mismo tiempo esa entrada de remesas alimenta ese sistema ilícito, esa economía ilícita, más todo lo que tú dijiste, Nacho, el tema del narcotráfico, esa inyección de liquidez ilícita que hay, que se mueve, que tú lo ves en Venezuela. ¿Cómo es posible que veas carros de lujo, veas Ferraris y veas, o sea, ese contraste, todo lo que te indica es incluso el tamaño enorme que entra dinero? En Venezuela entra dinero, pero es dinero ilegal. Entonces, claro, eso es muy difícil verlo incluso con estadísticas oficiales, porque no existen esas estadísticas oficiales. Incluso tratar de medirlo de alguna manera se hace muy difícil porque es ilícito, porque vemos la punta del iceberg, yo creo que en muchos de esos casos. Y la verdad es que la gente dentro de esa situación de rehén también depende de eso. ¿Cómo tú le dices a un venezolano entonces que se inserta un aparato productivo donde empieza a percibir menos, cuando ya de alguna manera forman parte? Es que forman parte sin quererlo, sin buscarlo, pero es sobrevivir, forman parte y alimentan ese aparato económico ilícito. Sí, y agreguemos aparte para porque se trata de entender lo que pasa en Venezuela. Hoy Venezuela depende en un 90% de las importaciones de alimentos. Y esto se agudizó a partir del famoso exprópiese. Voy a contar lo que pasó a grandes rasgos en el sector de alimentos, pero después pasó en la construcción, pasó en el resto de los sectores de la economía. El llano empezaba a producir carne, granos, de alguna manera empezaba a sustituir las exportaciones a partir de, ni siquiera fue un plan oficial, es que sencillamente empezó a ser más rentable porque había una demanda de alimentos, y por una cuestión de por diferencia de tipo de cambio, más el flete, etcétera, convenía de pronto criar unas cuantas vacas o búfalos y volcarlos al mercado interno. ¿Qué pasó con el expropiese? La clase política vinculada a los grupos que se querían apropiar de esas propiedades que eran rentables y que permitían abastecer al mercado interno, lo que hicieron fue traspasar la propiedad a partir de expropiaciones, a partir de extorsiones, a partir de la ocupación con planes. Hubo un plan, ahora no recuerdo el plan, pero que era un plan de una supuesta reforma agraria que en realidad lo que hizo fue traspasar a esos funcionarios que no eran productivos. Era un señor que por ir un coronel que tenía algún vínculo con el narcotráfico y tenía de pronto $1 millón disponibles, y los ponía en el lugar que los quería poner y se quedaba con 50.000 hectáreas, pero para tener una hacienda, no para producir. Entonces agudizó aún más la dependencia de Venezuela, que necesita generar dólares para poder adquirir, para poder mantener a su pueblo. Pero no es que lo vuelca al mercado, lo vuelca a través de las CLAP, que son estas bolsas de asistencia, a través de toda esa red de asistencialismo, y entonces la tiene que pagar el Estado. Pero como el sistema productivo, y recién hablamos de los alimentos, imagínense a escala industrial, a escala de la construcción, pasó en todos lados. Como no se genera un mercado interno lo suficientemente vigoroso como para aportar impuestos en manera suficiente como para que el Estado pueda subvencionarse a sí mismo en un equilibrio, aumenta el déficit, eso hace aumentar la inflación, y de esta manera aumenta la dependencia porque suben los precios. Como hay menos trabajo, la gente tiene menos dinero en el bolsillo, necesita más asistencia
del Estado. Entonces, recién hablamos de los que compran y los que están bajo amenaza. No solamente compras a una persona dándole un puesto en el Estado, también, y no tengo las proporciones ahora, pero eran inmensas, pero si vos aumentás la cantidad de personas cuya supervivencia depende de un aporte del Estado, entonces no lo tenés agarrado solamente de la mente, sino también a través del estómago, que es uno de los órganos que más ayudan a decidir. Es más, a veces obligan al cerebro a tomar decisiones irracionales. Porque cuando tenés hambre no pensás con claridad. Entonces, esto que empezó siendo una cuestión que tiene que ver con el llano, con las zonas productoras, también con la costa, hicieron lo mismo con la industria pesquera, hicieron lo mismo con la industria turística. O sea, lo que hicieron con ese expropiese fue apropiarse de todo el sistema productivo, que como pasó con PDVSA y el petróleo, era nada más que una ocupación de espacios de poder y de exhibición y no generaron producción, como pasó en el mercado petrolero, y se dejó de producir. Y entonces acá tenés la otra explicación de cómo tienen agarrados a los venezolanos por dentro, porque literalmente, si hay una revolución, se mueren de hambre porque no hay comida, porque ¿quién va a llevar la comida si cae el régimen hasta las costas de Venezuela para alimentar a los millones que quedaron? Es muy complejo el dilema que enfrenta el pueblo venezolano, porque del otro lado están las armas, está el alimento, está el poder. Y los venezolanos solamente tienen los votos, tienen la mayoría, pero a veces las mayorías son controladas por el poder de las minorías. Y esto es lo que está pasando en Venezuela y por eso es tan difícil. Y lo último que digo, sí, Venezuela debería tener algún tipo de ayuda, pero Occidente está todavía atrapado en ese correctismo de decir no voy a apoyar una oposición en Venezuela, a ver si después me acusan a mí de ayudar a una guerra civil y los muertos. Y sí, bueno, desde el otro lado es lo que están haciendo, justamente desde el autócrata es lo que están haciendo. Sí, simplemente creo que hay que puntualizar que, bueno, por ese ejemplo se puede hablar de Industrias Polar, de una situación de una empresa privada que evidentemente es acosada por el régimen porque no es lograda la apropiación en primer término, y por eso fue un choque comunicacional, porque antes habían quitado varias televisoras, el tema de las licencias. Es todo un tema bien interesante, porque refleja lo que has comentado de ir tratando de coger espacios uno detrás de otro hasta llegar en un momento en el que por un lado está la dolarización, todo lo dolarizado. Cuando uno tiene miedo de lo que pueda hacer Javier Milei con la dolarización, entiende que en el año 2005 en Ecuador la Constitución decía que una moneda nacional se llamaba no dólar, sí, pero el dólar se impuso contra la Constitución por la vía de los hechos. En Venezuela, evidentemente, Chávez hablaba pestes contra diversos productos estadounidenses, por ejemplo, algunos teléfonos móviles, en el año 2006, 2008. Luego le acabó utilizándolo, cuando fracasó la propuesta de importación o sustitución de importaciones, que es el ejemplo tradicional. Por eso es interesante, porque esto conecta los años 50 Venezuela con Argentina, los años de la Guerra Fría, el intento de hacer una industrialización por sustitución de importaciones, que eso es lo que intentó supuestamente Chávez y fracasó. La dolarización, por lo tanto, se ha hecho por la vía de los hechos. Luego tenemos el tema que has comentado, Nacho, de la seguridad, porque si el ejército está más o menos en un cogollo en la directiva, el clan de los Cuatro Soles, controlado y bien nutrido, pues servirá de guardia de corps. Pero eso enlaza con Cuba, que es un elemento importantísimo en la supervivencia del régimen. Un país, Cuba, que es exportador de crudo, lo cual es alucinante porque no han tenido ningún pozo ni para un mechero. Y por lo tanto eso es conexión Caracas-La Habana. Y por lo tanto hay muchos elementos, a veces ocultados, que cuando dices Venezuela importa lo que diga Díaz-Canel, que es la marioneta de los Castro. Pero ya te están diciendo, conspiración, que si estás en el foro de los Estados Unidos, que si te paga la OTAN, la ONU, ya empiezan los clichés.
pero esto se operativiza. Las misiones, por ejemplo. Es que ese proceso, Estefanía te puede contar cómo fue el proceso de cómo fue cambiando el discurso del chavismo, desde Chávez hasta Maduro hasta hoy. Cómo fue persuadiendo a la gente. Bueno, ahora te cedo la palabra, pero yo conocí la Venezuela pre-Chávez y conocí la Venezuela de Maduro. Y el cambio fue inmenso, pero particularmente me llamó mucho la atención cómo cambió el discurso de la gente. Así que yo te dejo que vos lo cuentes porque fue un proceso casi psiquiátrico. Sí, es mejor que lo diga Estefanía, pero yo mínimamente yo me he metido muchas horas de Canal 8 en Vena. Hay que tener sangre muy fría para meterse muchas horas en el Canal 8, Juan Carlos. Yo no aguantaría ni 5 minutos, pero bueno, ellos han empleado todas estas técnicas, yo creo que muy bien aprendida también de Rusia y como bien dices, de Cuba. O sea, ellos toman las decisiones, son parte de la toma de decisiones en Venezuela. Y mira, como bien dices, Nacho, la situación es profundamente compleja, lleva siendo así ya más de 20 años y yo creo que cada vez más compleja, con diferentes factores como se van desarrollando. Pero como bien decías, mira, cuando hay hambre, la gente toma decisiones que pueden ser irracionales. Y cuando hay hambre y necesidad, ¿no? Cuando tienes niños, sobre todo, que los niños, hay un daño enorme que tal vez no se ve, incluso un daño antropológico, ¿no? En la sociedad venezolana. Piensas en libertad, piensas en ir a la calle y buscarte más problemas, buscarte la muerte. Ya el venezolano entiende muy bien que lo que esta gente es capaz de hacerle a la disidencia. O sea, la política del terror, ¿sabes? La violencia que está institucionalizada en Venezuela es parte del día a día de los venezolanos que siguen estando en Venezuela. La gente está cansada, por supuesto. ¿Quién no quiere libertad? ¿Quién no quiere oportunidades económicas? Todos lo quieren, pero el precio de ir a por ello también entienden cuál es un precio muy alto. Y la gente, a pesar de que, mira, se ha demostrado, y tú lo has visto incluso con el tema de la primaria, como la gente iba con esperanza, sigue habiendo mucha esperanza. Pero cuando ocurre esto, y tú sabes que es como un ciclo, ¿no? Ya nosotros esperábamos que vendría esta arremetida. Claro, ¿quién quiere ser torturado? ¿Quién quiere que su familia sufra por eso? ¿Quién quiere que su familia pase hambre? Esa es parte de la manipulación y de la violencia estructural que forma parte de Venezuela, y eso es parte del mismo conflicto interno cuando tú los analizas, ¿no? En su estructura como tal. Y es parte de la manipulación, como digo, utilizar a la propia gente como unos rehenes, ¿no? ¿Cómo se puede liberar un rehén de un secuestro? Entonces, claro, tú cuando empiezas a ver todo lo que está ocurriendo en el mundo, por supuesto, los demócratas venezolanos tienen mucha esperanza de la comunidad internacional, y una comunidad internacional que también está lidiando con mucha dificultad lo que está sucediendo. O sea, ya vemos además, y poniéndolo también en contexto actual, o sea, Estados Unidos está lidiando, es difícil lidiar con un problema a la vez, y además en año electoral, ¿no? Que tú dices, a ver, hacer estos malabares no es fácil, y por supuesto Venezuela empieza a pasar, bueno, de prioridad, va bastante hacia abajo cuando se trata de poner en una balanza intereses económicos en momentos de crisis, como bien nos decías, Nacho, y bueno, valores democráticos, cambio democrático, cuando al final tienes muy pocas fichas a tu favor, y además la posibilidad
como bien decías, Nacho, de que Maduro entiende muy bien, él forma parte del tablero geopolítico internacional, él entiende el ajedrez, cómo se está jugando, él forma parte de eso, él forma parte del grupo de los autoritarios, del autoritarismo mundial, y él sabe cuáles son las fichas que él maneja en ese tablero para poner a Occidente en jaque, para meterle presión. Él sabe cuáles son las suyas, como Irán sabe cuáles son las suyas, como por supuesto Rusia lo sabe, como China tiene que también tomar sus decisiones en ese tablero, pero Maduro lo tiene muy claro, sobre todo porque Maduro y Venezuela y Cuba, bueno, ellos tienen muy claro cuáles son las fichas, ellos son los que mueven las fichas en ese tablero autocrático en la región. Entonces, por supuesto, ahora no, ellos entienden que la presión, ya ellos le dieron oxígeno. Con estas negociaciones se les dio oxígeno, el oxígeno que ellos necesitaban. Incluso cuando mencionaste el tema de las CLAP, de cómo utilizaban eso para tratar de controlar más, incluso controlar más a nivel social, y tú ves cómo eso, además de hacer de una sociedad más dependiente de esas ayudas del Estado, ellos también se metieron cuánta cantidad de dinero y cómo aumentó la corrupción. De ahí sale Alex Saab y todo el aparato de esquema de corrupción transnacional. De ahí sale que se lo dieron. Ahí está, en libertad, y además tiene ahora un alto cargo que ellos con sus nombres que se inventan tan fantásticos. Entonces, sí. tú ves que la verdad ellos han obtenido lo que han querido, y no me sorprendería que adelanten las elecciones. Es que piensa mal y acertarás, ellos tienen la capacidad de hacerlo, y realmente yo los veo muy cómodos. Vemos cómo incluso el mundo se volcó y estaba con este gran miedo sobre el tema de Guyana, y tú ves cómo ellos más bien disfrutaban de asustar a los vecinos, de asustar a Europa, de asustar en Estados Unidos con que soy capaz, que reviente un conflicto, una guerra. Ellos nada más con eso iban ganando. Que les salió mal la jugada, que mucha gente en Venezuela entendió que el régimen, bueno, se inventó ¿cuánto? 13 millones de votos, una barbaridad. Que con ellos que te dicen, ustedes no llegaron ni a 800,000 votos, vale, pero ¿y qué? Sí. Si no eran 800,000 votos y dije 13 millones, es más, ahí te digo que hago lo que quiero con el tema electoral, asusto a la región, asusto al mundo, ¿y qué? Después se sentó con el presidente de Guyana. A ver, esto va dirigido, esta charla también va dirigida para los que escuchan, y hay mucho general de escritorio que dice, pero ¿por qué los venezolanos no se hacen grandes y maduran y toman el poder y salen a las calles? Estamos tratando de explicar por qué no sucede eso. O sea, hablamos del hambre, hablamos de la violencia. Vamos a sumar los colectivos en Venezuela son grupos vinculados al gobierno que trabajan como una especie de Gestapo, para que se den una idea. No solamente castigan, en una época fueron famosos porque salían con sus motitos a recorrer las calles, a amedrentar, esto para amedrentar a la gente, para que le tuvieran más miedo al régimen, pero además tienen un sistema de espionaje social, en donde es muy parecido a Cuba. Vos hablás en voz baja, yo lo presencié, hablás en voz baja porque tenés miedo que alguien vinculado a los colectivos cuente, y al día siguiente te pueden echar del trabajo, te pueden ir a visitar a tu casa de manera violenta, podés perder el CLAP si tenés el CLAP, o cualquier tipo de asistencia, e inclusive te pueden arrestar y te pueden poner cargos de lo que fuese. ¿Por qué no se levantan? Recién buscaba la información de Oscar Pérez. Fuera de Venezuela muy pocos saben quién es Oscar Pérez. Oscar Pérez fue un militar que en enero del 2018 se levantó contra el régimen, y es muy importante para entender por qué Venezuela no se levanta. Junto a un grupo de militares se hizo una rebelión, y se esperó que hubiese un pueblo descontento que saliera a apoyarlo, y en lugar de eso
cuando ya estaba en condiciones de rendirse porque se dio cuenta, estaba rodeado en una zona marginal, en lugar de aceptar la rendición, lo cosieron a tiros, a él y a la gente que lo acompañaba, lo ejecutaron a la vista de todos, y eso fue tuvo un efecto disciplinante también sobre los que pensaban en la posibilidad de la rebelión. Y como si esto no fuera suficiente para que la gente entienda hasta qué punto está atrapada Venezuela y su pueblo, falta un factor más. El chavismo hizo un acuerdo con la delincuencia, le loteó el país, les dio el control de las cárceles, les dio el manejo de las zonas. Me acuerdo haber ido a grabar para un canal de historia, tenía que grabar en un barrio de Caracas, y tuve que hablar con los tupamaros, que no son los de Uruguay, sino que son un grupo que venía de Colombia, porque ellos eran los que ejercían el control armado sobre esa zona de Caracas. O sea, se loteó y se le dio a la delincuencia el control sobre determinadas zonas del territorio venezolano, y esos mismos delincuentes son los que están a favor del régimen y ayudan a los colectivos. Es más, a veces son parte de los colectivos, para que cualquier disidencia no sepa si el golpe le va a venir de un colectivo, de un militar, de un policía, de un delincuente, que lo va a saltar sin quitar la billetera o se la va a quitar, pero va a tener una connotación política. Entonces hay que entender que si Venezuela no se levanta es porque existen estos motivos. Y el último, sabemos a partir del referéndum de Esequibo que el sistema electoral está completamente dominado. Entonces, la última esperanza, que es por los votos, sí, Corina Machado seguramente tiene el 70-75% de los votos, pero el resultado es diferente, porque el chavismo corrompió inclusive el sistema electoral. Entonces, vos podés tener la mayor parte de los votos, eso no te garantiza ganar una elección, y con eso volvemos al principio de Barbados. Lo que Barbados pedía era observadores internacionales para hacer que esas elecciones tuvieran un mínimo de garantías. Es muy complejo. Dejen de exigirle al pueblo venezolano que hagan lo que cualquiera de nosotros en las mismas circunstancias también tendríamos la misma dificultad de hacer. Porque la comparación razonable sería Corea del Norte, que los acuerdos de Barbados resultan un paralelismo en parte con cuando Trump se reunió con Rocketman en Hanoi, en Vietnam y en otros lugares de Asia, y se ha sabido después que lo que quería Corea del Norte era destensar su situación interna a través de una conversación que le diera oxígeno internacional, cosa que al final ha hecho, y Corea del Norte ahora tiene un aliado maravilloso, que es Vladimir Putin, Rusia, y le suministra armamento para la guerra en Ucrania. Con lo cual las cosas tienen conexión. Y luego Corea del Sur ahora suministra a Ucrania, en buena lógica. Quizás sea lo que en Cuba les gusta recordar, la teoría guevarista del foco, el foquismo, y en este caso todo a la vez. Poner encima de la mesa el tema de Ucrania, pero al albur el tema de Israel, los hutíes en Yemen, luego amenazar con Taiwán y decirle a Maduro: oye, experimenta un poco con estos de Guyana, y todo a la vez, para que el poderoso Estados Unidos tenga que mirar en muchas direcciones, como decía Guevara, de un Vietnam, dos Vietnam, tres Vietnam. ¿Se han abonado eso? Sí, Estefanía, tú. No, la situación definitivamente no pinta nada bien. Es muy difícil cuando uno habla. Mira, yo que hablo con muchas personas que están en Venezuela, incluso activistas políticos, yo te digo, yo les tengo una gran admiración, porque con todo este escenario, así como bien lo has explicado, Nacho, ¿no? Toda esta situación tan compleja, y que tú todavía veas miles y miles de activistas en Venezuela, en la Venezuela adentro, la Venezuela profunda, todavía buscando comida, sobreviviendo, y en lo que pueden armar una asamblea, coordinarse, buscar la manera de hacer algunos eventos políticos, de seguir el trabajo, ¿no? de formar, de recuperar la democracia. Tú dices, wow,
de verdad que tiene que ser muy admirable, y de gente que dice yo no me voy, yo voy a seguir luchando. Yo creo que en esas personas, ¿no? Me he enfocado mucho. Estuve dando recientemente una clase en una escuela de gobierno en Venezuela a activistas justamente sobre conflictos, sobre el tema de conflictos y conflictos internacionales. Y era muy interesante porque eran activistas que están dentro de Venezuela, que no es que son parte de la diáspora, sino que están ahí viviendo esto cada día. Y la verdad es que siguen teniendo una gran esperanza, siguen luchando, y tú dices, wow, tienen toda mi admiración. O sea, yo me quito el sombrero delante de ellos por seguir luchando bajo esas condiciones, y gente que además ha visto que cosas que nosotros sabemos así, pero cosas que ellos han vivido, que han visto, y siguen luchando dentro de Venezuela. Yo creo que es admirable. Creo que el pueblo venezolano ha dado muchísimo, ha dado más de lo que yo creo que pudo haber aguantado. Hoy en día, mira, hay los que están fuera en América Latina, muchos con este tema del Tren de Aragua. Yo creo, Nacho, lo conoces muy bien. Incluso hay grandes ataques de xenofobia en contra de los venezolanos, que es casi que todos los venezolanos son el Tren de Aragua. En algunos países, en Perú, la situación es muy grave, y eso mismo es realmente lo que al régimen le conviene. Y es increíble, volvemos a lo que hablábamos del tema de cómo los países, cómo los tiranos utilizan como números a sus ciudadanos, y son capaces, a ellos no les importa lo que sufre el venezolano fuera ni lo que sufre el venezolano dentro. Ellos utilizan todas estas mafias también para armar terror en la región, para tomar más poder. Y que el tema del narcotráfico y de la criminalidad, bueno, eso es realmente donde se ejerce el poder, ¿no? Y más allá de la frontera de Venezuela, desestabiliza a otros países, incluso con el tema de Ecuador, también ahí, todo lo que ha pasado últimamente en Ecuador. Bueno, ellos tienen mucho la mano metida en todo eso. Entonces yo creo que de verdad esto es algo que escapa solamente, va mucho más allá de las fronteras de Venezuela, tiene muchas implicaciones regionales, y hay que verlo de esa forma. Esto no es solamente un conflicto interno, no es solamente un conflicto político que está sucediendo en Venezuela, es algo que tiene muchas implicaciones, y que no es fácil. O sea, por eso es que los países no tienen, yo creo que, hacerse la vista gorda, porque al final esto afecta a las democracias que haya en la región, a todas las afecta. Y creo que una solución nunca será, bueno, aprender a lidiar con Maduro, ¿no? De alguna manera, no tenerlo como enemigo, o tenerlo ahí como mejor, no de buenas. Yo creo que eso más bien, bueno, le quita más la esperanza al pueblo venezolano, y bueno, posiciones de repente, como tú lo has visto en España, ellos dicen, no, prácticamente si cumplen o no cumplen con los acuerdos, vuelva o no vuelva a Venezuela, hay que quitarle las sanciones, hay que apertura total. Y yo creo que eso es un boomerang que se devuelve, que se va a devolver, no hay otra forma. Eso yo creo que, viéndolo desde el aspecto y el escenario geopolítico, es darle más poder a las autocracias del mundo, que, mira, de alguna manera podríamos decir que sí estamos, es una tercera guerra mundial moderna, ¿no? Por decirlo de esa manera, y Venezuela es parte de ese clan, y todas estas acciones que se llevan a cabo impactan, forman parte, no es un conflicto aislado, un tema que está allá solo en Venezuela y únicamente allá. Realmente tiene muchas implicaciones, y como yo siempre lo he dicho, Venezuela es un player, no hay que subestimar la importancia que tiene, y bueno, esperemos que no nos dejen solos. Sí, absolutamente. Y para los que no saben qué es el Tren de Aragua, es como imaginen una organización que se montó sobre la migración para armar un grupo delictivo transnacional que se aprovecha mucho de la necesidad de los emigrados, aprovecha esa migración para montarse sobre ella y para infiltrar sus grupos. Es algo así como
¿cómo se llama? La Mara Salvatrucha es algo parecido, ¿sí? Que empezó siendo un fenómeno centroamericano. Primero empezó, si no me equivoco, fue en Salvador, ¿no? Y después se expandió a Centroamérica, después llegó a México, y después se instaló en Estados Unidos, y hoy es una fuente de dinero para un montón de grupos asociados. Entonces, de nuevo, lo que decíamos, no le exijan a Venezuela tanto, porque el problema se está complejizando, y como bien decía Estefanía, estos grupos después se esparcen, y no es porque sean los venezolanos así, es porque el régimen está creando las condiciones para que sobre las necesidades que va creando y sobre el desespero que va creando, saca provecho. Antes dije que uno tiene que entender a los perversos, ¿sí? Un perverso básicamente lo que hace es aprovecharse de las debilidades del otro. Y una de las debilidades, y vuelvo a lo de Estados Unidos, pero también me remito al resto de las naciones de la región, es el buenismo, es el temor a generar condiciones de violencia. ¿Cómo mi imagen como político va a quedar si yo tomo esta decisión que es tan dura? El encuestismo, ¿sí? El problema de la imagen, y no se están tomando decisiones definitivas sobre Venezuela. Venezuela tendría que ser hoy una nación con un régimen aislado y con una sociedad a la que se le abran las puertas. No como migrantes, sino que se ayude a la sociedad mientras se bloquea a un gobierno que es bastante perverso y cada día lo es más. Entonces hay soluciones, pero el buenismo de Occidente en este y otros temas nos juega en contra, y es lo que justamente el perverso también tiene como activo. Sabe que somos buenistas, entonces no vamos a pasar ciertos límites mientras ellos los pasan a diario, y mucho más allá de lo que nosotros en el peor de los casos nos atreveríamos. Así que es hora de asumir que Venezuela es un problema hemisférico, no es un problema venezolano. Un tema hemisférico en donde las organizaciones internacionales han fracasado por la visión ideológica apriorística, como UNASUR, como la CELAC, que nacieron al albur de los dólares de Hugo Chávez, y que evidentemente cuando había cambio de gobierno, no solamente había cambio de gobierno, sino que se salían de esas organizaciones que no eran como otras que existen, en donde hay acuerdos que trascienden una mayoría coyuntural para la membresía en esa organización. Aprendieron. Los malos también aprenden. Honduras, 2010. Quitan a Mel Zelaya, el presidente. Hay un golpe en donde le ponen pijama en el aeropuerto de Costa Rica, de la capital de Costa Rica, y Hugo Chávez no hizo nada. No hizo nada para restaurar el poder del presidente, que era aparentemente el legítimo. Y evidentemente esa situación está vista a la vuelta. En este caso sería a quien le pueden intentar quitar del medio es a Maduro. Y ve que evidentemente si a Mel Zelaya no hicieron nada para restituirlo en el poder, pues ¿qué van a hacer para quitarle del poder a Maduro? Quizá la elección a diferencia, evidentemente allí, ahora la presidenta es Xiomara de Castro, es decir, la señora de Mel Zelaya. Quizá sea un elemento de esperanza de que al final aquello que consideras justo puede llegar a conseguirse. Pero aquí habría un asunto interesante, que es, en primer término, ¿se puede superar la inhabilitación? ¿Es posible actuar electoralmente en 2024 en Venezuela? Pero el acuerdo de Barbados ya lo intentaron. Por las buenas ya lo intentaron. El acuerdo de Barbados era la rehabilitación de la oposición y el envío de observadores para garantizar la pureza del proceso electoral. No. Es que ahí está el buenismo. Es querer contener a los leones con frases de Paulo Coelho. Y ese es el buenismo. No funciona. Los procesos políticos no están funcionando. Yo no estoy a favor de la violencia. Detesto, odio, porque no me quiero comer un caníbal. Pero en mi rol de analista tengo que decir, Paulo Coelho no es la vía. No, y lo ves, incluso las declaraciones de Estados Unidos siguen siendo como: el régimen de Maduro sabe que aún está a tiempo de rectificar y tenemos la esperanza de que lo haga. Suena muy Paulo Coelho.
Sí, Buena. Sí, que es, O sea, parece, sí, y que es un parece elemento, el padre de, es un el elemento padre de los Incas. que Juan Guaidó, cuando fue presidente encargado, María Corina propuso precisamente esta idea que voy a decir. En la Constitución establece que la Asamblea Nacional tiene la posibilidad de autorizar misiones extranjeras sobre territorio venezolano. Evidentemente ahora con Petro es difícil, con Lula es difícil, con López Obrador es difícil, pero teóricamente podría haber establecido la idea de que militares de Colombia, de Brasil, hubieran hollado tierra venezolana, siendo el presidente encargado el señor Guaidó. Esa habría sido una solución disruptiva, pero tal vez ese Juan pensamiento fuera de la Juan caja. Carlos, llevo años trabajando analizando la política internacional, leyendo las resoluciones de Naciones Unidas o de la OEA, donde se gastan palabras y recomendaciones y sugerencias y condenas, y observando que Sí, we are deeply no pasa concerned. nada. es que esa Entonces, opción nunca estuvo sobre la mesa, realmente. es que Occidente está en una crisis tremendamente profunda que también se ve en Venezuela, que es la absoluta impotencia. Si en algo en el hemisferio si para algo sirvió el castrismo, fue para castrar a Occidente. Y para que nos olvidáramos que el mayor injerencista en la segunda mitad del siglo XX en el hemisferio occidental es Cuba. A partir de ahí nace todo, pero hoy Occidente está castrado. Sigue diciendo, veríamos con unos ojos muy primorosos que el gobierno de Nicolás Maduro se avenga a habilitar, y eso nos pondría muy contentos. Y mientras tanto el régimen de Maduro, mientras se toma una línea de la más pura que ha traído de Colombia, se llena de violencia y manda a arrestar y a torturar a 20 disidentes simplemente porque tiene ganas. Entonces esa asimetría, esa falta de carácter que está teniendo Occidente, esa falta de reciprocidad, de entender que al oso no se lo frena con Coelho, es hoy también algo que sufre Venezuela, sumado además a una cultura pop, en donde todos creen que esto es como Netflix, que es mandarlo a Rambo, y que Rambo va a levantar al pueblo venezolano, y que el pueblo venezolano va a salir armado con arepas afiladas a enfrentarse a los tanques, a los aviones, a los fusiles, a los cuchillos de los colectivos, y los va a derrotar. No es así. No está funcionando, hace 25 años que no funciona, y todavía Occidente no se dio cuenta que Venezuela no puede sola, y que Occidente no puede con esta adolescencia tan Netflix que tiene y que hace que no tenga soluciones reales para un mundo real, pero sí postureo para un mundo lleno de redes sociales y filtros. Ese es el diagnóstico que, al menos yo como argentino que conoce Venezuela, que agradece a los venezolanos porque fueron los que nos dieron a nosotros los argentinos cuando acabó la dictadura, nos dieron amparo, ¿sí? Creo que fueron 200.000 argentinos que fueron a ampararse, recibieron asilo en Venezuela. Yo como argentino me da vergüenza tener que pedir ayuda para los venezolanos y decir, sí, pero porque ellos no pueden, traten de entender que ellos solos no pueden. No es una cuestión de análisis reflexivo, es una cuestión de verse en el espejo y decir, ¿y vos qué harías si estuvieras en Venezuela? Y a partir de ahí tomar decisiones que pueden ser duras, que pueden ser impopulares, pero que hace 25 años que no se toman. Y mientras tanto, no sé, Estefanía, ¿cuántos muertos hubo? Miles. Sí. Esa herida es una herida que nunca va a desaparecer. Y bueno, mira, lo que decías de Cuba, ¿no? Incluso cito hace un par de meses, no hace mucho, incluso en la ONU se votó una resolución para quitarle el embargo a Cuba. Solo 3 votos en contra.
Estados Unidos, Israel y Ucrania. Entonces tú me dices. Y así yo creo que teniendo líderes como Putin, que han movido la línea roja a Occidente, ¿no? De que mira lo que hago, mira lo que sigo haciendo, mira lo que soy capaz y no me voy a detener, que parece que Maduro parece como un dictador cuchi, ¿no? Como un dictador no tan malo, ¿no? Bueno, después de todo, teniendo dictadores como Putin, ¿no? Que son capaces de hacer esto, un genocidio que están haciendo en Ucrania ante los ojos del mundo, que lo pueden ver en TikTok, en Instagram, en vivo. Ya parece que Maduro no es tan malo, ¿no? Como dicen. Entonces, yo creo que juegan mucho con eso. Es como que, bueno, vamos a evitar otro conflicto armado, con eso ya parece una ganancia, y tener y Maduro juega, ¿no? Con ese conflicto latente allí de que puedo hacer esto, y resulta que el daño, las muertes, las torturas se las sigue llevando el pueblo venezolano, porque no han dejado de torturar, no han dejado de matar, la gente no ha dejado de pasar hambre en Venezuela, pero bueno, mientras se contenga ahí, mientras se contenga en Ucrania, ¿verdad? Parece que de cierta manera, bueno, no estamos tan mal, ¿no? Es como contenerlo, que Ucrania o Venezuela se lleven los muertos, ¿no? Se lleven el daño. Y como esa frase, yo seguro que han visto ese video, los salami tactics, ¿no? Que llaman un video muy, muy viejo, tiene sus años, pero sigue estando actual. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Siguen avanzando, el autoritarismo global sigue avanzando, y no se está deteniendo, ¿no? Ese deterrence, ¿no? Supuestamente, no, realmente no está ocurriendo, más bien se están rearmando, se están fortaleciendo y están influyendo más de forma negativa. Ya ves a Irán, hace que un par de días, lanzando un ataque a esta base estadounidense, cobrándose vidas de soldados americanos, y bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la represalia? Va a haber una represalia. Eso todo es parte de ese mismo lenguaje, que no es muy lejano de lo que está ocurriendo en Venezuela. Parece, pero no lo es. Y Nacho, que analiza todo esto muy bien, yo creo que lo entiendes, ¿no? Como realmente no son eventos tan aislados, aunque uno esté pasando en el Medio Oriente, no lo son. Es parte de la misma guerra. Venezuela es otro escenario más de la lucha entre el mundo libre y las autocracias, en donde las autocracias se siguen aprovechando de las debilidades del mundo libre y su infinita capacidad para reflexionar acerca del tsunami que se le viene encima y no poder hacer nada para evitarlo. Creo que ese es el momento más grave de Occidente. Igual creo que en algún momento vamos a terminar por reaccionar, pero por ahora me parece que Venezuela es un buen ejemplo de lo que donde nos reflejamos en nuestra absoluta impotencia como occidentales para hacerle frente a la potencia barbárica de las autocracias y el bloque que están formando a nivel global para imponer una idea de gobierno fundamentada en lo mismo que se ve en Venezuela, en los gobiernos autocráticos, con cero tolerancia a la disidencia, con la violencia y el hambre como elementos de control, y por sobre todo con una lucha constante en donde presentan enemigos externos para que no percibamos que el enemigo es justamente el que nos presenta a los enemigos de afuera. Creo que eso resume un poquito mi mirada sobre Venezuela y la importancia de que algo hagamos. Por algún lado hay que empecemos por Venezuela, que hace bastante tiempo que la tenemos olvidada. Sí, quizá sea interesante incorporar el hecho de que comentabas que no es tan lejano el tema de Irán. En el año 79, una revolución triunfante, con el Shah teniendo dinero, teniendo tanques, teniendo un ejército muy preparado, pero el régimen cayó. Habría que detallar de cómo cayó o no cayó, porque luego esos mismos procedimientos que llevaron a el Ayatollah Khomeini al poder, luego hizo limpia entre los miembros de izquierda que le apoyaron, eso también es cierto, en el año 80, 81,
Pero luego las mujeres, hace muy poco tiempo, y luego los hombres también, han intentado repetir esos esquemas y también hace años intentaron hacer una revuelta para tomar el poder en Irán y el régimen se ha defendido a sí mismo. Evidentemente la diferencia es que, por ejemplo, la Cuarta República no se defendió a sí misma. Se dejó ir lentamente hasta que llegó Chávez y luego los 25 años de revolución bolivariana, por llamarla de alguna manera, pues están aquí y por lo tanto la pregunta sería, si no es posible electoralmente, si no puedes confiar en las instituciones y el acuerdo de Barbados no es una realidad palpable, ¿qué se puede hacer? Porque el objetivo será una transformación. Evidentemente será quitar esta Quinta República horrible y avanzar, no sé si hacia la Sexta República, pero hacia algo distinto. ¿Cómo se puede hacer eso? Sí, siempre ha sido la pregunta del $1.000.000, ¿no? Y yo creo que también esperar que sea cuestión de una sola decisión es imposible. No hay, yo creo que en eso tiene mucho que ver el manejo de las expectativas, ¿no? Creo que en Venezuela eso es una lección que se tiene que seguir aprendiendo cada día, como cuando inició el tema del gobierno interino, ¿no? Todo el mundo empezaban también con el mesianismo, tal vez un término que usamos en Venezuela, ¿no? De creer que una sola persona, un solo líder es capaz de solucionar todo, ¿no? Como por arte de magia. La verdad es que el tema es muy complejo, no hay una sola respuesta para eso, pero creo que evidentemente es un momento, como dice Nacho, empezar ahora. Creo que reconocer los errores es un punto, reconocer la ingenuidad en la cual se ha caído, ¿no? Sí, se dan oportunidades de diálogos, yo incluso participé en asesorías a la plataforma unitaria. Y sí, bueno, son ganas de querer hacer algo, ¿no? De querer avanzar de alguna manera. Pero yo creo que hay que entender, y mucha gente lo sabe en Venezuela, la mayoría de la gente lo sabe en Venezuela, la naturaleza del régimen, pero bueno, hay que tenerlo claro cada día. Y la coordinación con Occidente, seguir exigiéndole que así como Maduro les muestra el escenario que tendrían más caótico, bueno, yo creo que también necesitamos más voces que puedan mostrar el escenario caótico si él se queda, ¿no? Entonces yo creo que hay una lucha que se tiene que seguir cada día, se va a seguir, por supuesto, y es cosa de voluntad también política de Occidente. Veremos, no se sabe qué va a pasar en Estados Unidos, parece que muy probablemente va a ganar Trump. La verdad es que hay muchas expectativas sobre cuál va a ser su posición, ¿no? Ahora un Trump que pueda venir a la administración, un Trump que parecía que tenía muy buenas relaciones con Putin, incluso cuando en su administración parecía tener una política de máxima presión a Venezuela. A nosotros no nos consta que eso vaya a ser así ahora. O sea, el escenario ha cambiado completamente del que había hace 4 años. Entonces, yo creo que mucho también dependerá de eso. No hay tiempo, yo creo que esperar en eventos así extraordinarios nos aleja de la realidad. Maduro tiene ahora el tablero a su favor. Y bueno, vamos a ver, yo veo a una María Corina todavía pues bastante decidida, bastante fortalecida dentro de Venezuela, en la confianza del venezolano, y bueno, le esperan decisiones muy importantes que tomar. Ella es un político muy sabio, tiene mente estratega, así que seguiremos hablando, Juan Carlos, seguiremos viendo y monitoreando la situación y pues viendo cómo este ajedrez, digámoslo así, en este tablero se va moviendo. Un año interesante sin duda alguna. Yo lo último que digo es que mi propuesta es siempre la misma. El talón de Aquiles de cualquier tirano es el dinero.
Occidente tiene muchísimo dinero. Si realmente quiere hacer caer a alguien, si realmente quiere negociar, o si realmente quiere sugerirle, tiene que agarrarle muy fuerte del bolsillo. El resto viene solo, pero para eso hace falta tener carácter. Y si no tenés carácter, no lo vas a poder hacer. Pues yo estoy muy agradecido a los dos de haber podido estar en este conversatorio y seguramente en el futuro pues podremos contar con vosotros para otras ocasiones. Pero de mientras, evidentemente, los que hayan llegado hasta aquí, agradecerles que han venido y que dejen los comentarios que consideren oportunos. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer, Nacho. Gracias por el contacto, gracias a los dos por la charla. Hasta luego. Hasta luego.